tenemos una gran hinchada que dice, necesitamos un Guillermo Moreno, necesitamos un Guillermo Moreno. Bueno, con presentación y todo, a ver. Cuando lo escucha el pueblo, venimos a poner el cuerpo. Ahí va la hinchada de Moreno. Y desde temprano que los amigos nos van dejando preguntas porque dijimos que íbamos a hablar con Guillermo. Y lo tenemos en línea tempranito, que habrá estado desayunando. No sé si habrá ido a misa porque ahora con la pandemia me parece que se suspendió todo, pero sabemos que él es muy cristiano. Hola Guillermo Moreno, bienvenido. Estamos con Dani Lebrón y Floppy que te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está Florencia? ¿Cómo están en la mesa? Bien, no, soy de misa semanal, pero a la tarde, era de la misa de las 7:30. Y ahora, como, bueno, lo que hacemos es entrar por internet. Se lo recomiendo, si la misa en Santa Marta con su santidad, a veces la suben, a veces no, pero es una grata misa, ya que no podés ir al servicio presencial, la asistí por internet. Aprovecho a preguntarte, porque es algo que a mí me encanta y me llama la atención, porque vos tenés esa personalidad tan fuerte, arrolladora, esa contundencia en los principios y valores, justamente, y que al mismo tiempo tenés esa cosa de ir a misa, que es algo tan, que para, digamos, cierta clase del mundo, es como de gente muy tierna e inocente, perdona que te diga esto, ¿no? Pero te la hablo desde afuera. Entonces, ¿qué tiene de especial la misa de Santa Marta que te llega al corazón? ¿Por qué esa misa? Mira, primero es uno de los nuestros. Fundamental. Ahí va. Es uno de los nuestros. En un entorno, es el Vaticano. Como construcción, obviamente, eso son las habitaciones donde van los visitantes, y bueno, una de ellas es donde habita su santidad, ¿no? Ya desde el primer día no quiso vivir en los departamentos correspondientes al Papa. Eso fue una de sus características. Es una zona donde vos entrás, obviamente tiene su capilla, que es esto, y si vos te querés alojar tenés tus habitaciones, obviamente si te invita a su santidad, no es que sea abierto al Papa, al público. Pero nos tocó ahí donde él está, nos tocó un bautismo lo había organizado, que era embajador en ese momento en la Santa Sede, de una colega de ustedes, era la hija, es también periodista ella, pero la hija de Cardoso, no sé si te acordás, el periodista que hacía internacionales, que después fue presidenta del Inca. Bueno, fue a bautizar, fue en la gestión nuestra, fue a bautizar a... Sí, claro, Lucrecia, sí, no, extraordinaria, que sí, una mujer rubia, esperá que se me viene el apellido, sí, que estuvo en el Cardoso. Inca. Claro, Lucrecia Cardoso, fue la hija de Cardoso. Perfecto. Y bueno, fue a bautizar a sus niños ahí, y bueno, mi esposa salió de madrina de uno de sus niños, y fue una ceremonia donde el Papa iluminó, porque cada vez que habla su santidad ilumina. Me acuerdo hasta el día de hoy, cuando él bautiza a esos niños, pero nos cuenta, no éramos más de 10. Yo justo había unos sobrinos en ese momento que nos habían venido a visitar y los llevamos. Todo el mundo llorando, todo el mundo llorando, niños, adultos, lo que fuere. Y bueno, esa misa la recomiendo porque es una misa de una intensidad con nuestro Papa, con el obispo de Roma, con el primero entre los pares. Es la misa de un cura. Entiendo. Pero una cosa extraordinaria. Así que el que la pueda ver, entra ahí en Vatican News, y la recibe. Hermoso. Bueno, la hacemos eso, la ponemos en casa. Y bueno, nos conectamos con él. Muy lindo, Guillermo. Bueno, y ahora vamos al tema, no sé si crucial, pero central, que muchos oyentes están esperando. Muchos dicen, necesitamos un Moreno dentro del gobierno urgente, nos hacen falta estos principios y valores, porque se viene todo este periodo de la carne, vuelve a florecer una época que nosotros ahora estamos... no te digo extrañando, pero recordamos ciertas cuestiones vos cuando estabas con Cristina, la pelea que dabas por defender lo nuestro, y estamos como extrañando eso. ¿Cómo estás viendo este momento? Mirá,
Las peleas no se dan para ganar, se dan porque hay que dar. Pero vos tenés que llegar preparado al combate, aunque lo pierdas. Hay peleas que se ganan y hay peleas que se pierden, pero lo que no podés es llegar desguarnecido a la pelea. Entonces, porque entonces no es que la das porque atendés a tus principios y valores, sino que la das en un contexto desfavorable y entonces casi que sos un tonto. El problema cuando nosotros dábamos esa pelea que ellos no tenían muchas posibilidades de ganar, porque la macroeconomía de la Argentina estaba bien hecha, porque el presidente había hecho lo que tenía que hacer. Entonces vos dabas una pelea y ellos en realidad tenían que bajar la vista, porque sabían que vos estabas haciendo las cosas bien y que los que estaban en Orsay eran ellos. Ahora, hoy la situación es muy delicada. El presidente no hace lo que hay que hacer. Económicamente esto está muy desordenado. Y cuando vos te enfrentás a los argumentos de los otros, en esas reuniones como la que hoy tenés en la foto en casi todos los diarios, y se le hace muy difícil, porque cuando el que esté le pregunta, dígame, dentro de 60 días, ¿cuánto va a estar el dólar? Y le va a decir, te le quedás mirando, se mira entre los funcionarios, y él dice, pero no me diga el dólar oficial, porque ese, dígame el contado con liquidación, o dígame el que yo tengo que comprar los insumos para saber, sean claro, locales o internacionales, para saber la reposición de mi producto. Y vos te lo quedás mirando, porque tampoco el funcionario va a decir dice, el ministro de Economía dice que a mí me parece, bueno, hagan un esfuerzo. Cuando vos no tenés las cosas ordenadas en la mesa, es muy difícil que ganes el debate. Y bueno, y después tomás medidas a las tontas y locas. Conclusión, cuando nosotros salíamos a esas confrontaciones, la base estructural de la nación estaba bien. Claro, entiendo. Y hoy es un desastre. Bueno, y el presidente no lo va a ordenar diciendo las cosas que dice, sino que esto se ordena haciendo lo que hacía Kirchner. Ni siquiera lo que hizo Cristina, porque Cristina heredó lo que había hecho Kirchner y Duhalde, y lo mantuvo, al menos hasta, sin duda, 2012-2013. Después, 2014-2015 es otra discusión. Perfecto. Es decir, Guillermo, que tu mirada se ubicaría hacia los años de Néstor, claramente. Volver un poco ese tiempo que ayer, cuando escuchábamos cómo Néstor le hablaba al mundo de los empresarios de alimentos con tanta... con esa cosa épica que hablábamos ayer, ese estilo que tenía Néstor, era conmovedor cómo los enfrentaba o cómo les hablaba, y vos estabas incluido dentro de ese proyecto, y era muy interesante lo que hacían juntos. A ver, ¿podemos escuchar un poquito? Si tenés tiempo, Guillermo. Pero verlo, claro. Que trabajen para que los productos suban, para generar que los productos suban y en la mesa de los argentinos cueste llegar a esos productos. Se tiene que terminar eso. Vamos a dar una batalla nacional contra aquellos que quieren encarecer el producto para evitar que los elementos esenciales y alimentos esenciales lleguen a la mesa de los argentinos. Primero hay que comer en la Argentina y después exportemos para afuera, pero primero que coman los argentinos, que es una tarea central y esencial. ¿Qué sentís cuando escuchás esto, Guillermo? Mira, eso, bueno, obviamente los recuerdos que abundan en la mente. Nosotros después de eso recreamos la Secretaría de Comercio. Perfecto. Vos pensás que ese es el primer llamado de atención de nuestro gobierno. Yo siempre se lo dije a los compañeros, pero se lo decía en aquel momento. Mire, nosotros no recreamos la Secretaría de Comercio el primer día del gobierno de Néstor Kirchner.
Fue en las Pascuas del 2006. Ajá. Habían pasado 3 años. Claro. O sea, telecomunicaciones antes, claro, me apunto. Ya estaba en comunicaciones. Exacto. Pero no existía la Secretaría de Comercio. Qué bien. No es que yo no era secretario de Comercio. No existía la... No existía. Claro, cuando Kirchner me llama, era un día que yo estaba con fiebre, ¿viste? Te pasa a veces. Bueno, me llama el privado. Imagínate que yo había sido 3 años secretario de Comunicaciones y Kirchner no me había llamado una sola vez. Mirá. No tenía, yo no hablaba con Kirchner. No hablaba. Yo hablaba con Devido. Yo no hablaba con él. Muy bien. Me llama el secretario de Kirchner y me dice, está muy lejos, y yo le digo, no estoy, porque ¿qué le iba a decir? Que estoy con fiebre, qué sé yo, qué sé cuánto. Me dice, bueno, venga que lo espera el presidente. ¿Cuándo? Le digo, ahora. Bueno, me levanté, me bañé, me afeité, tardé 15 minutos, imagínate, te llama el presidente. Y entonces ya cuando estaba llegando me vuelve a llamar. Me dice, ¿está llegando? No, acá estoy llegando, listo. Entro. El hombre parado, Sí. Me dice, ¿usted piensa, Moreno, que Simeone tiene que volver a Racing? El mismo Simeone que acaba de sacar campeón a la Atlético. En este momento estaba jugando en Japón. Qué bárbaro. Y me dice, y estaba la discusión si volvía o no a Racing, ¿no? Y Kirchner era un fanático de Racing. Qué bárbaro. Entonces, parado, nada de sentado, nada de ver acá, tiene un café. No. Bueno, entonces me dice, ¿usted piensa que Simeone tiene que volver a Racing? Yo lo miro y le digo, y a mí me gustaría. Había tenido una buena trayectoria en Racing, a mí me gustaría. Bueno, vamos a ver si lo llamamos. Vamos a ver si lo traemos. Bueno, listo. Le doy la mano y me voy. No, venga para acá, que no lo voy a llamar. Bueno, vale. Increíble. Parado, todo parado, Sí, todo parado. Bueno, éramos de una generación parados, Sí. Venga para acá, me dice. Sí, ¿qué pasa? Me dice, quiero que me deje el puesto. Necesito el puesto de comunicaciones. Como no, le digo, fue un honor trabajar con usted. Llego a la oficina, le hago la renuncia, deme 2 horas, junto a los barcos y me voy. Venga para acá, me dice, venga para acá. Qué bárbaro. No, pero aparte Guillermo contesta. Sí. Guillermo pregunta, es genial también así como te lo estoy contando, venga para acá. Bueno, ¿cómo no? Tranquilo que ya no es más el jefe, le digo, tranquilo que ya no es más el jefe. Sí, claro. Y entonces me dice que le tiene miedo a los empresarios. ¿Cómo le digo? No, mi hijo, le digo, al único que le temo es a alguien. Imagínese que me aguanté a Videla. No me voy a aguantar a los empresarios, déjeme de bromar. Chao, me doy media vuelta, venga para acá de vuelta, ya era un juego. Claro. Haga esos acuerdos de precio, ocúpese de eso. En ese momento se llamaba Secretaría de Coordinación Técnica y Defensa de la Competencia. ¿Vos me entendés lo que te...? Claro. Secretaría de Coordinación Técnica y Defensa de la Competencia. Claro. Le digo, mire, con ese nombre no vamos a ningún lado. Y entonces me dice, ¿cómo es que sí? Llama Secretaría de Comercio, que nadie sabe ni lo que es Secretaría de Coordinación Técnica, es imposible presentarse con ese nombre. Claro. Se ríe y me dice, haga lo que quiera, no importa el nombre que le ponga. Así fue. Sí, me doy media vuelta y me vuelvo y le digo, no, escúcheme, vamos a hacer una cosa, la inflación ya está en el 3, año 2006. Dígame, ¿cuánto quiere la inflación? ¿Cómo cuánto quiero la inflación? Me dice, sí, viejo, si no, ¿cómo vas a ver si somos buenos o somos malos? Y entonces me dice, bueno, debajo de 11. Bueno, ¿cómo no? Le doy la mano y me voy. Venga para acá. Le digo, ahora volvió a ser el jefe. Todo parado y todo en 3 minutos. Ay, qué gracioso. Y entonces me dice, sí, debajo de 10, porque me dijo muy rápido debajo de 11. ¿Me escuchás? Claro. Eso es negociar. Primero me dijo debajo de 11, como se le dije que sí muy rápido, venga para acá, debajo de 10. Me dijo muy rápido debajo de 11. Le dije, así será. Así será. Y este año, con 3 que agarré la Secretaría de Comercio, que no existía la Secretaría de Comercio, fue 9-8, y no me venga con esa estupidez del INDEC, porque eran todos los mismos funcionarios. Recién en el 2007 empezamos, cuando Beatriz Palmieri
porque el INDEC era absolutamente intrusado por el sistema financiero. Estaba intrusado por el banquero que lamentablemente se murió hace poco, así que no me es grato decir esto, que era Brito. Estaba absolutamente intrusado por el sistema financiero argentino. Yo tengo un juicio todavía de ese INDEC, que queda en el segundo semestre del 2007, porque dice que falseábamos las estadísticas, ¿te acordás? Ah, sí, claro, que decía que era... Sí, totalmente. Ahora... Muy bien, muy bien. Vos sabés que eso se basa en un trabajo técnico que se hacía en aquel momento, entre comillas técnico, contrario a las estadísticas del INDEC. Entonces nosotros, el gobierno nacional y popular de Néstor Kirchner, sacaba el índice de precios oficial a través de las autoridades del INDEC, e inmediatamente salía un informe que se llamaba Índice 7 Provincias. Y ese índice 7 provincias es el que agarraban todos los diarios, la radio, la oposición, y decían, ven que el INDEC miente. ¿Vos te acordás de eso? Sí, claro, claro. Bueno, ahí empezó la lucha. ¿Vos sabés quién hacía el índice 7 provincias para decir que el INDEC mentía? A ver, ¿quién? Axel Kicillof. Mira vos, qué increíble. Por eso Axel algún día va a tener que pedir perdón por eso que hizo. Y va a tener que decir lo que me dijo a mí el día que asumió de viceministro. No, Guillermo, pero era la política, lo hacíamos mal, hacíamos cualquier cosa. Claro. Pero nunca lo dijo públicamente. Y entonces, yo tengo un juicio. Entonces me lo dice privadamente. Claro que el día del juicio va a tener que ir. Va a tener que ir Alberto, porque Alberto Fernández era el jefe de gabinete en ese momento. Claro, algún día, cuando se haga, esto saldrá a la luz. Pero mientras tanto, dejaron de utilizar los índices, porque asumieron la lógica de la... ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Diría Massa. ¿Estás ahí? Se nos pinchó, Guillermo. Qué lástima, qué didáctico que estaba. Está buenísimo, ¿no? Es que explicando es genial. Bueno, pero haciendo un resumen para el que recién se engancha, está contando la historia muy interesante que desconocíamos de cómo se arma la Secretaría de Comercio. En esos minutos con un Néstor Kirchner parado en la oficina, muy al estilo Néstor, muy ejecutivo, porque fue pim, pum, pam, pam. Además también la rapidez de Guillermo Moreno, porque no se quedó en ¿y por qué me saca de acá? Nada, bueno... Listo. Y en la voz de Moreno escuchamos aquello que muchas veces vemos y oímos de Néstor, que era ajeno a los protocolos, o sea, recibir a un funcionario parado, hacerle un chiste, venga para acá, además, seguramente lo habrá tomado del hombro. Además debe sobrevolar el alma de Néstor en este momento, porque viste que mientras hablábamos él nombró al Cholo Simeone, automáticamente en uno de los monitores apareció el Cholo campeón, porque se ve que ganó en Europa. Qué bárbaro, viste, estamos presentes. Bueno, Guillermo, aquí estamos. Muy interesante la historia que estás contando. Retomemos la parte de que mientras tanto, mientras no se llega al juicio, ¿qué pasa? Y el problema es que esa batalla, los propios no la siguen haciendo y defendiendo. E incluso Cristina, fíjate lo que te voy a decir. A ver, escuchemos. Cristina Kirchner, cuando se refiere a las estadísticas del INDEC, dice, no voy a tomar las del INDEC, voy a tomar las de la ciudad de Buenos Aires. Cuando vos empezás a tomar los argumentos del adversario, perdiste la batalla. Y el problema es que tenés un presidente ahora que siempre opinó como ellos. Cuando se fue del gobierno, que lo echaron, Alberto Fernández en el 2008, 2009, después del conflicto con él, lo echan 2 veces, porque primera lo echan como jefe de gabinete y después lo echan de papel prensa. Él era el director de papel prensa. Y yo ahí, cuando Cristina me da la representación de las acciones de papel prensa, les pido que designe a Beatriz Paglieri nuevamente, que lo reemplaza a Alberto Fernández. El decreto dice... cesa en sus acciones, esas actividades como director de papel prensa Alberto Fernández, desígnese a Beatriz Paglieri. Bueno, listo. Mirá,
siempre Alberto Fernández pensó como ellos. Entonces se hace muy difícil que ahora quiera pensar de otra manera. Alberto Fernández era el muchacho que te decía, los precios en el mercado, los salarios en paritaria. Ese fue el debate. Él no estaba de acuerdo en reconstruir la Secretaría de Comercio. Esa es una pelea clara, pelea entre comillas, porque el que terminaba laudando era Kirchner, clara en la gestión de Kirchner. Él no quería. Pero volviendo al centro del análisis, porque esto es historia, es divertido, pero cuando nosotros rearmamos la Secretaría de Comercio, es porque se nos está disparando ya la inflación. Claro. Y si se te está disparando la inflación, es que la hacemos no por las virtudes del modelo, sino por los defectos. Esto es lo importante que tenemos finalmente después de esta vuelta que dimos con tu primer pregunta. Sí. Ya nuestro modelo empezaba a tener dificultades. La Secretaría de Comercio vino a remediar. Y con esto termina la anécdota. Mire que le dije a Kirchner, le dije ese día, mire que esto puede durar 1 año o 2 años. Claro. Y Kirchner dice, siempre vamos a hacer lo que hay que hacer. Perfecto. En el medio, profundizamos el superávit fiscal, aumentamos los superávits comerciales, hicimos lo que teníamos que hacer. Sí, claro. Ahora, el presidente no está haciendo lo que hay que hacer. Entonces, no hay secretario de Comercio que le resuelva esto. Contanos, Guillermo, estamos con Guillermo Moreno, claramente, ustedes se darán cuenta, el que prende la radio ahora, la voz inconfundible de Guillermo. Estamos con Dani Lebrón, que también quiere hablar con vos. ¿Qué es lo que tendría que estar haciendo si vos estuvieras hoy ahí al lado nuevamente? Imaginemos la situación, como fue que estuviste cerca de Néstor, tan cerca. ¿Qué le dirías? ¿Qué harías en este momento? Y también en el primer gobierno de Cristina, yo me fui... Claro, en el 2013, totalmente, exactamente. Una Cristina peronista, una Cristina malvinera, una Cristina que iba todos los años a la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, íbamos, donde nos emocionábamos cantando el himno. ¿No se han vuelto a ver con Cristina? ¿No se ven, Guillermo? No hablamos. Donde nos emocionábamos cantando la marcha. Claro. La marcha peronista era todo el tiempo. Nosotros queremos verlos juntos, queremos verlos lo que de pasa nuevo. es que esta irrupción del progresismo entiendo. No es una irrupción menor, porque en realidad cambiaron las concepciones. Ahora la manera de ver la economía es absolutamente distinta. Por eso esta barbaridad de este déficit fiscal espantoso. Yo la última vez que hablé con vos, le dije, mirá, si no se pelea con los terratenientes en la pampa húmeda, los dueños de la tierra, poniendo la ley de alquileres que tiene que poner en la pampa húmeda, se va a terminar peleando con los jubilados. Es terrible, no, ni me hables de los jubilados, que es una cosa que no se puede. Está peor, un año después... Peor que en el menemismo. Más bueno, un año después estás peleado con los jubilados. Y ahora también vas a tener un conflicto con el campo, de donde no tenés elementos para agarrarte y ganar esta discusión. Claro. Porque finalmente en la 125 terminamos perdiendo la discusión de la ley en el Congreso por la actitud de Cobos. ¿Está bien? Una actitud muy extraña, donde él violenta con su voto la decisión del Poder Ejecutivo, cuando él lo único que tiene que hacer es acompañar la decisión del Poder Ejecutivo, porque él no es Poder Ejecutivo, el vicepresidente, pero lo reemplaza en caso de ausencia, viaje, algo que pase. Entonces, ¿cómo un vicepresidente va a votar distinto al presidente? Eso no se vio en ningún lado. Bueno, como radical, bueno, listo. Pero nosotros teníamos la verdad histórica. Por eso después se ganan las elecciones. Perdiste una votación por un voto, pero tenías la verdad histórica. Ahora Alberto Fernández tiene la verdad histórica. Está haciendo las cosas
que tiene que hacer un gobierno para aumentar la felicidad de su pueblo. ¿Qué harías, Guillermo, justamente? ¿Qué harías vos? Mira, acá los oyentes nos preguntan eso. No, estoy pensando y le agrego, hola Guillermo, Daniel Lebron, Hola, ¿cómo te va? Estaba pensando a esa pregunta que vos hacías, tal vez la tenga, pero lo que no tenga es la calle y el cuadro de pura cepa de lo que teníamos en el gobierno de los Kirchner, porque hoy, como vos bien dijiste, es un gobierno frentista, no puramente de cepa peronista. Entonces, claro que el marco acompaña. Cuando vos tenés un pueblo dirigido por los líderes que acompañan a ese líder, y la mayoría y la población y el sentimiento está en la calle, en el cordón de la vereda, es un poco más lógico. Yo supongo que esa es la preparación de la que vos hablás cuando tenés que ir a definir la pelea, cuando vos sabés que contás con eso atrás. Ahora, pelearse con los que exportan carne y levantar el dedo y decir sí, porque nosotros, ahora del dicho al hecho, decía mi abuela, hay mucho trecho, y tal vez pase eso en este momento. Pero también mi impresión, Guillermo, y con esto cierro y me gustaría tu opinión, entendamos que fue una urgencia esto de que no sea un gobierno kirchnerista, porque no tenía posibilidades un gobierno kirchnerista de ganar y de sacar a este nefasto gobierno neoliberal que teníamos. Entonces fue la vacuna, la primera vacuna que se hizo fue, bueno, armar un frente y ganar y sacar a estos muchachos como primera medida urgente. Por eso hay cosas que tal vez no se puedan ir a pelear de la manera en que vos propones, que yo estoy totalmente de acuerdo con vos y coincido 100%, pero la pandemia te juega una carta medio difícil hoy. Entonces, no sé si vos coincidís con esto que yo te expreso. A ver. Mira, la pandemia vinieron muchos meses después del armado del Frente Electoral. O sea que son dos momentos distintos. Primero el conceptual. Perón, ¿qué decía? Ganamos con un frente electoral, pero gobernamos con la doctrina. Porque un gobierno sin doctrina es como un cuerpo sin alma. Correcto. El problema es cuál es la doctrina de Alberto Fernández. Todos sabemos que es socialdemócrata. No solo lo confesó él en esa entrevista extraordinaria que le hizo Fontevecchia, porque son esas entrevistas que van al alma, a lo profundo del hombre. Le dice: presidente, porque ya era presidente, después de esta semana, bla, 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 ¿podemos afirmar que usted es socialdemócrata? Y Alberto Fernández lo mira y le dice: los peronistas me van a odiar por esta respuesta, pero sí, soy socialdemócrata. Y tenemos que incluir al Partido Justicialista dentro de la Internacional Socialdemócrata. Eso está en todos lados. Claro, es el reportaje más visto. Bueno, muy bien. Nosotros, él podría haber, Cristina, haber decidido la construcción de un frente electoral en el seno del Partido Justicialista. Y luego se decidía quién era el candidato, o en una mesa de consenso, o en una discusión en las PASO, que para eso están las PASO, que también inventó el último gobierno. También el último gobierno peronista. A partir de la derrota del 2009 de Kirchner en la provincia de Buenos Aires, se ordenó con una ley electoral las PASO, y bueno, así que para eso están. Pero no, se tomó una decisión, la tomó Cristina, metodológicamente también muy complicada, porque la metodología es ideología. No tenía ninguna necesidad, Cristina, de pensar que su decisión era la acertada, tan importante para los destinos del pueblo. Entonces, eligió, volcó su presencia electoral de todos los votos en las espaldas de Alberto, y finalmente ese frente electoral es el que termina ganando. El presidente empieza a gobernar sin doctrina peronista, sino con una doctrina socialdemócrata, y gobierna tal cual son sus convicciones. Y entonces vamos a otro reportaje, porque todo esto pasó en los últimos 2 años y está registrado. Sí, claro. Lo entrevista el Flaco Tonietti, de esta radio también. Y el Flaco Tonietti, en
campaña, la otra que te conté de Fontevecchia ya era presidenta. Perfecto, esto es campaña. Campaña. Decime, Alberto, ¿qué vas a hacer con la inflación? Ah, le dice Alberto, suelto de cuerpo, eso es muy fácil. ¿Cómo muy fácil? Le dice el otro. En esta radio, que te estoy... y entonces le dice, sí, para eso tenemos las leyes. ¿Qué dice? Le dice Tonietti. Las de defensa del consumidor y defensa de la competencia. Claro. Lo único que tenemos que hacer es aplicar las leyes. Entonces me llama el flaco Tonietti, a los pocos días, me dice, mirá, Alberto dijo esto. Le digo, mirá, entonces le cuento esa anécdota, esas son las leyes de Cavallo. Son las leyes de los 90. Claro. Y te digo algo más, Tonietti. Alberto piensa como Cavallo. Cuando el David dice, no, pero había que sacarse de encima ese gobierno neoliberal. Yo lamento decirte que los neoliberales y los socialdemócratas en economía piensan lo mismo. Por eso Cavallo pudo ser ministro de Economía de un gobierno neoliberal, Menem, y de un gobierno socialdemócrata, la Alianza. Claro, de los dos. Cavallo y Alberto se formó con Cavallo. Cuando él dice, yo tengo mis propios criterios, es ese. ¿Qué le pasa ahora, Alberto? ¿Y cómo hacemos para inyectar un poco de cristinismo, nestorismo, morenismo? ¿Sabes qué pasa? ¿Qué es lo que muchos del pueblo, los que hemos realmente apoyado desde el lado de Cristina, estamos como esperando, ¿no? Porque nos da de verdad mucho dolor el tema jubilados, precios, no sabemos, ya no tenemos argumentos para rebatirle a los que visten las... Muy bien. Muy bien, lo tuyo es extraordinario. ¿Cómo hacemos para que vuelva la doctrina a la Argentina? Porque esa es tu pregunta. Claro. Muy bien, ahí hay dos posiciones bien claras. Los que dicen, no, pero todavía hay posibilidades porque el frente de todo, de aquí, de acá, allá, de acullá, vamos a dar la pelea por adentro. Que estás vos en eso, y entonces de donde vos podés decir, mirá, yo opino, digo, hago, y los que decidimos hace algún tiempo decir, señores, la única posibilidad de que vuelva la doctrina a gobernar los destinos de la Argentina es que la causa nacional y popular se ponga nuevamente sobre sus pies, y esto es el movimiento peronista. Porque ahora lamentablemente también el Partido Justicialista, herramienta electoral del movimiento peronista, está intrusada por un socialdemócrata. Y entonces te digo, ¿y cómo va a ser? Y mirá, lamentablemente la situación es de una gravedad tal que a esta altura del partido esto es irreversible para Alberto Fernández. Muy bien. Pero no para el peronismo. Pero no para el peronismo. Alberto Fernández va al fracaso, pero es él que copia las políticas de Alfonsín, no el peronismo. Por lo tanto, los adversarios, incluso los progresistas, los que están esperando, es que esto sea el gran fracaso también del peronismo. Y nosotros los peronistas le decimos no. Este no es el fracaso del peronismo, porque hace más de un año que le venimos diciendo que Alberto Fernández es un socialdemócrata confeso. Por lo tanto, es el tercer fracaso de un gobierno socialdemócrata. El primero el de Alfonsín, el segundo el de la Rúa, con Chacho Álvarez, y el tercero el de Alberto. Y los peronistas tenemos que reconstruir nuestro movimiento con una herramienta electoral, y nos veremos en las elecciones. El problema es Cristina, no es, ¿qué va a hacer Cristina? ¿Va a acompañar las ponencias peronistas o va a seguir acompañando las ponencias socialdemócratas? Porque esto de pensar que Cristina, que no, que vos querés que renuncie Basualdo y yo no quiero, esa es toda pelea. No tiene un sinsentido. Porque la pregunta es, ¿alguien piensa que puede quedarse con la lapicera del presidente desde adentro, o que le puede torcer la voluntad socialdemócrata al presidente? ¿Alguien piensa a los 60 años
que Alberto Fernández va a decir, sí, me equivoqué, Cavallo me formó mal. No, entonces, Cristina tiene un problema muy serio, y yo espero que esta vez tome bien la decisión, que es dejar en libertad a sus adeptos en la provincia de Buenos Aires para que voten de acuerdo a su examen de conciencia, que es lo que quieren. Y si ellos quieren un gobierno peronista, que voten al peronismo, no al Frente de Todos, porque el Frente de Todos conducido por Alberto Fernández va a seguir siendo esto. Y peor en las elecciones, porque cada día que pasa la economía va a estar más cruel. Si a vos te preocupa, ahora los jubilados, espera octubre. Disculpa. Dios mío, si no, perdóname, a mí no está interesante. Acá me pregunta Martín Ripari, otro querido colega que participa en nuestro programa. Me dice, preguntale a... él está leyendo justo tu libro, me manda, mirá, En defensa del modelo, Guillermo Moreno. Me dice, lo estoy leyendo, empecé ayer, me dice, mirá. Dice, preguntale si a la luz de lo que él piensa, ¿este es un gobierno de transición o una continuidad neoliberal camuflada? Es una continuidad. El gobierno de transición, la última vez que tuvimos posibilidad de hacer un gobierno de transición fue en abril del 19. Y estuvo la opción. Sí, claro. Estuvo. En ese momento, incluso se podría haber puesto un gobierno de transición de tal manera que en diciembre, cuando eran las elecciones, la macroeconomía ya estuviera ordenada y el presidente que surgiera de esa elección recibía un país como recibió Kirchner de Duhalde. Pero no. Ahí salieron algunos a decir, no, que Macri, que esto, que aquello, tiene que terminar su mandato. Perfecto, Macri terminó su mandato, esa fue la decisión política coincidente con la institucional, entre comillas. Ahora resulta que Macri, alegremente, en una entrevista con Morales Solá, y perdón que cite a tus colegas, pero esto se escribe en el día a día, entonces no hay libros, y ustedes cumplen un papel central. ¿Qué le dice Macri a Morales Solá? Mi gobierno terminó en agosto. Y si terminó en agosto, ¿por qué no nos pusimos de acuerdo todos, que había un principio de acuerdo con los radicales, incluso parte del PRO, para poner un gobierno de transición en abril? Este no es un gobierno de transición, porque fue elegido no por la Asamblea Legislativa, sino por el pueblo. Sí, claro. Y Alberto viene como presidente definitivo a pensar que este es su proyecto, que ya lo tenía pergeñado para el 2007. Él quería ser presidente en el 2007. Claro, allá atrás. Bien, él tiene una visión de la Argentina. ¿Cuál? Socialdemócrata. Es esta. Yo lo que notamos muchos es que él le cuesta mucho, no nombra nunca a Perón, habla de Alfonsín siempre. Perdón, ¿no? Pero él siempre cuando habla de ejemplos de presidentes, es como que ahí hay algo, viste, como hay una distancia, hay algo que se nota. Yo sé que lo que digo es una vulgaridad, Guillermo, pero generalmente cuando está hablando de doctrina y de pensamiento, muy rara vez nombra a Perón, generalmente habla de Alfonsín. Entonces eso también, y algo que a mí me llama la atención es que todos mis conocidos que son radicales lo apoyan fervientemente, cosa que a mí me hace sospechar, porque digo, qué raro, ¿no? Esta cosa. Es que esto es Alberto. Por eso yo creo que ahora estábamos llegando al hueso del debate, y es lamentable, pero estamos llegando al hueso del debate. ¿Es reversible esto pensando que algunos muchachos pueden influenciar en el pensamiento de Alberto porque le cambian este o aquel ministro? Lo único que hacen es acelerar la decadencia del propio Alberto. Lo que hay que hacer es darle una fe y esperanza al pueblo, diciéndole, mire, nosotros en las elecciones vamos a tener esta opción peronista en la provincia de Buenos Aires, cantando la marcha cuando empieza el acto y cantando la marcha cuando termine. Y le decimos a nuestros votantes, sirve bajito la marcha peronista, y cuando voten
agarren la lista peronista, pónganla en la urna, que cuando se abra la urna van a brotar los mejores planes, programas y proyectos surgidos de nuestra doctrina. Esta va a ser la campaña. Ahora, estábamos hablando sobre Cristina, porque no hay duda que sigue siendo una dirigente importante. Claro. ¿Qué va a hacer Cristina? ¿Va a decirle a sus adeptos, sigan votando a este socialdemócrata? ¿O le va a decir, miren, humildemente, la verdad, los dejo en libertad de acción y voten lo que su conciencia indica? Porque eso también es una decisión muy importante. Si ella hace eso, está empezando a permitir que el movimiento peronista se empiece a organizar. Claro, que fluya además. Esto es lo que tiene que hacer Cristina, porque esto ya está la suerte echada. Ya pasaron 1 año y medio de gobierno, ya el árbol creció torcido, no hay manera de enderezarlo. Se endereza desde la política con un rotundo triunfo del movimiento peronista en las urnas. Ahí va. Y dejemos a los progresistas, radicales, todo este merengue, que hagan lo que hicieron siempre, mirar al peronismo y criticar. Por eso empecé diciéndote que el juicio que yo tengo por el INDEC, el basamento técnico para decir que Moreno mentía, lo hacía Kicillof. Mirá las cosas, y es el momento que Kicillof te llame a vos por teléfono y te diga, sí, me equivoqué. Entonces, bueno, al menos nos podemos mirar a los ojos. Claro, y que de una vez por todas se unifiquen con la misma convicción que puedan tener en este momento, porque lo necesita el pueblo, ¿viste, Guillermo? Lo necesitamos. Guillermo, y otro día, podemos seguir hablando otro día, pero cómo no, un montón de preguntas de los amigos, un montón de gente. Al revés. Te agradezco enormemente el tiempo que me das, te agradezco enormemente que nos podamos comunicar, valoro enormemente tu estilo incisivo, pero con este modo que tenés, que es una caricia al alma. Te felicito a vos y a tu equipo, y simplemente me despido diciéndote, no te olvides nunca que los mejores días fueron, son y volverán a ser peronistas. Gracias. Grande, Guillermo Moreno. Nos vemos en el Zoom de Santa Marta por ahí, ¿eh? Ahí, ¿cómo no? Ahí está. Un abrazo, un abrazo. 9:25. Bueno. Los que quieran la doctrina de Perón, que se suban.